Hola, vengo a presentar mi propuesta final para la revista, en este caso sobre artistas y bandas de rock psicodélico. El por qué elegí este tema, más que todo es porque, como se nos dijo que los elementos gráficos, tanto fotografías o ilustraciones, tenían que ser realizadas por nosotros, me parecía que el rock psicodélico era como un género muy interesante para poder explotar esta parte de la ilustración y por eso fue que lo elegí mayoritariamente. También que ya conocía algunos artistas y bandas de este género de rock y por lo tanto se me facilitó más buscar información y ver de qué forma representar a estos artistas eh, de forma gráfica con las ilustraciones. El desarrollo a nivel gráfico se buscó una revista que fuese con un estilo de entre los años 60 y 70, pero que no dejase como esa parte tal vez de novedoso o algo ahí que fuese un poquito novedoso. Se buscó esto con las ilustraciones, el color, con la tipografía que se eligió, ya se verá más adelante. Las ilustraciones y los títulos se decidieron utilizar como en una sola página, entonces, ya que se iba a explotar como esta parte de la ilustración realizada por mí mismo, explotarla mucho más y utilizar toda una página para realizar la ilustración y colocar el titular. La paleta de color que se eligió fue esta, el rosado fue el color elegido para resaltar las ilustraciones del color del fondo, que es el amarillo. La familia tipográfica, esta es la cigana que se utilizó en el título de la revista y es muy interesante porque me parece que puede ser utilizada para esto, para el nombre de una revista de música. La que se utilizó para los titulares y algunos acentos fue la Bailey Beans FG, la que está en la parte del centro, y es porque está muy relacionada con la parte del rock psicodélico, años 60 o 70. La que se utilizó para los cuerpos de texto fue la tipografía Legrella, y aunque es sans serif, es muy interesante porque tiene remates como ondulados que se unifican un poco a la ondulación que presenta la tipografía utilizada para los títulos. No utilicé imágenes, pero todas fueron ilustraciones. En los referentes podemos ver un referente de Jimi Hendrix, que lo más interesante acá fue el fondo, que es rosado y amarillo, colores que se utilizaron para la realización de la revista. También la simplificación del rostro y del cuerpo del personaje de Jimi Hendrix me parece muy interesante y se utilizó mucho en mi revista también esta simplificación. En esta, bueno, lo que se puede observar es como la utilización de una tipografía similar, ¿verdad? Como la que elegí yo, o estos tipos de tipografías de esta forma, y la repetición de los objetos o los rostros en este caso, que utiliza mucho eso, la repetición de los objetos, hacía una ilustración de un objeto y la repetía simultáneamente. En esta parte lo que me interesó fue como la utilización de esa página que se utiliza solamente para ilustraciones, para color, eh, y que se deja solamente para eso, y en la otra página ahora sí que se coloca información, algo que realicé en mi proyecto, como en formato de spread, utilicé una sola página para ilustración y título, y en la siguiente información. En esta lo que me interesaba era como el tratamiento de las letras, pero me parecía que cuando ya lo iba a realizar me pareció demasiado exagerado como realizar tantas deformaciones en las letras, creo que no, o sea, no se veía tan bien, y además que si solo se utilizaba una vez o dos, se iba a ver un poco extraño, tal vez como con las demás tipografías, con además las demás partes que se iban a estar como bien. Entonces, si no se va a aplicar del todo, mejor no lo apliqué. Y también, bueno, lo que tomé de acá es como esta repetición de las formas. Acá algunos referentes que igualmente se acotan a la entrega, una hoja con los referentes utilizados de las noticias. Vámonos a InDesign. Como se puede ver acá, esta es la revista. En las páginas maestras lo que se puede ver es que a partir de cosas que me dijo el profesor, es que utilizara para las páginas maestras, utilizara colocar este tipo
de formas, que la plasta de color amarilla que va en el fondo fuese en las páginas maestras y así se iba a colocar en en las demás páginas. Entonces se hizo eso. Además, las páginas maestras están diagramadas, son las que tienen la diagramación de las columnas y las filas. Y bueno, también tienen acá la numeración de de la página. Ahora nos vamos a la portada. En esta solo utilicé estas columnas, perdón, este tipo de filas, solo 3 filas para poder colocar este gráfico o estos gráficos en esta parte y el titular de la revista en la parte de arriba. Acá se utilizó como este tipo de ilustración para poder como llamar un poco más la atención. Se colocaron acá los créditos y acá está la portada falsa. Para cada cosa se utiliza un estilo de párrafo. Como se puede ver acá, este es el título de la revista. Esta es la portada falsa, nombre de revista. Portada falsa, tema a tratar de la revista. Estos son reverso de portada, créditos. Acá, nombre de artista y banda. Créditos de la nota, que es de la nota acá. Acá se puede ver. Este es cuerpos de texto, frases de artista, el número de página, que bueno, es esto, pero se utilizó desde las páginas maestras. Y bueno, como se puede ver, lo que utilicé fue esto, más que todo el color rosado, el color amarillo, que viene desde la elección del tema y de los referentes. También se puede ver acá la repetición de las formas de la ilustración. Como dije, eso se va a ver mucho. Acá igual la repetición de las formas. Igual puedo ir comentando un poco sobre la representación. Bueno, Jimi Hendrix, su rostro, digamos, o su personaje habla por él mismo. Entonces hice una representación de él, de Jimi Hendrix. En Pink Floyd, igual hice la utilización de la repetición de los triángulos. La disposición de esto es porque el triángulo me daba como esta retícula auxiliar y me pareció interesante poder aprovecharla de esta forma con la disposición del titular. También tenemos el cerdo volador, que es como muy representativo de Pink Floyd, el cerdo volador y el triángulo. Entonces decidí utilizarlo y acá vemos una repetición también, pero más parecido como a lo que se veía en los referentes de los rostros, que era como utilizando toda la ilustración. En esta igualmente volvemos a lo mismo, nada más que la ilustración se utiliza como para dar esta sensación de desplazamiento o de movimiento de los personajes, y entonces ya que se aplicó en la ilustración se aplicó también en la parte del titular, del nombre de la banda. En este caso, Jim Morrison es como un personaje muy característico de la banda de Doors. Entonces decidí utilizar su representación para representar para representar la banda. The Cream, estos son los personajes, y bueno, como se ve y como se vio en la representación de Jimi Hendrix también, los personajes que se hacen tienen como esta simplificación de sus formas, como se veía en el cartel de Jimi Hendrix de mis referentes, como estas plastas de color sólidas, grandes para hacer la representación de la cara. Acá en The Cream vemos como bueno, crema, porque es de cream, ¿verdad? Entonces como esta cosa cayendo en sentido de degradación, al igual que como se veía en mis referentes de las caras. Y en The Purple es muy interesante porque ellos sacaron un disco hace muy poco y el objetivo principal, o no sé cómo decirlo, como el actor principal del video de la canción que sacaron hace nada, es un astronauta. Entonces quise aprovechar como eso que es algo novedoso del momento y que me pareció muy interesante para poder colocarlo acá. Y también la nota trata sobre ese aspecto novedoso de Purple, que me pareció que bueno, aportar como algo un poco novedoso a la revista también me venía bien. En la parte de atrás igual podemos ver la ilustración y lo que se hizo fue que esto se hizo como en huecos y se le aplicó en Illustrator una sombra por dentro acá.
Entonces, para que diera una sensación mucho más interesante. Y bueno, como se ve, lo que pude utilizar como herramientas en este caso fue los estilos de párrafo, los caracteres, utilicé las páginas maestras, los cuerpos de texto, el copiar y pegar desde Illustrator, que utilicé un solo archivo de Illustrator en donde están todas las ilustraciones, porque no me gusta más trabajarlo de esa forma que tener como un montón de archivos separados. Me gusta mejor tener un solo archivo donde tengo todo ahí ordenado y meter ese mismo archivo de una vez en el InDesign. Me parece, a mí me funciona y es mucho más ordenado para mí. Entonces lo hago de esa forma. Bueno, además utilizo esta parte que es de los caracteres especiales, creo que se llama, que es la de acá, la de la numeración. Creo que sí, es de la parte de caracteres especiales y numeración de página, numerar la página en la que se encuentra. Y creo que esas fueron como todas las cosas que se utilizaron, no se utilizaron más cosas. Entonces es como lo que puedo comentar. Muchas gracias.